Personas en Cámara tiene el gran gusto de recibir a Gerardo Sotelo del Yaco. Gerardo, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto de estar contigo. La referencia a Sotelo, contame de tu padre, de lo que hay allí, en esa historia familiar, desde la paternidad y desde del Yaco, desde la maternidad. ¿Qué representa llevar esos apellidos? Bueno, mi padre era tipógrafo, una profesión que desapareció. Total. Era un obrero gráfico que en una época en la cual se leían los diarios, aún en una casa de clase media baja como era la mía, venía el diario todos los días. Y como yo vinculaba aquello, que era una cosa maravillosa, porque tenía fotos y sobre hechos relevantes, accidentes, y con la profesión de mi padre. De manera que mi primer vínculo con el periodismo fue a través de las visitas a los diarios, a los lugares donde trabajaba mi padre. O sea, ese olor a tinta fresca Absolutamente, te fue exacto, como sí, sí, sí. enamorando. Y muchos años después, con el cambio tecnológico, siendo yo un joven periodista, trabajé este, recién casado y en condiciones familiares de estrechez económica. Hacía unas horas en la imprenta CBA de Antonio de Avesíes, Claro. en aquellas máquinas IBM Composer, que era el mismo oficio de mi padre, solo que mi padre lo hacía, respirando plomo fundido, en jornadas, en un ambiente fabril, industrial, Claro. y yo lo hacía en una oficina escuchando música con aire acondicionado y sentado escribiendo en una máquina electrónica, ¿no? Pero, bueno, ese fue mi primer contacto, ese y la lectura de los diarios, que para mi infancia fue algo muy, muy importante. Sí. Me imagino, descubiste un lugar físico donde se hacía periodismo, pero más allá de ese lugar físico, ahí había una manifestación de cierto tipo de periodismo. También allí fuiste respirando eso. Sí, yo no tenía contacto propiamente con la redacción, sí con la parte de imprenta. Claro. Mi primeros contacto con la redacción fue ya siendo estudiante de periodismo y propiamente periodista, pero los obreros gráficos de esa época, quizá los de ahora, tenían una relación con la letra impresa, con lo que imprimían muy particular, Ajá. porque de algún modo era el oficio obrero que estaba más cercano a la cultura. Y mi padre me refería a diálogos en pequeñas imprentas con los propios autores. Entonces, además de que él era una persona que tenía sus propias inquietudes Claro. políticas y culturales, sobre todo musicales, que también te transmite esa perspectiva, ¿no? Gerardo, Y además es un hombre del interior, ajá, ¿de dónde? de Minas, como toda la familia, no toda la familia Sotelo, pero sí la que yo pude rastrear como una de las ramas más antiguas de la familia, que estuvieron seguramente entre los fundadores de la ciudad de Minas. Ujú. ¿Y de mamá? Bueno, mi madre, yo me crié más con la familia de mi madre, porque eran las que vivían, mis abuelos vivían a 2 cuadras de mi casa, 3 cuadras de mi casa, y era la típica familia mitad gallega y mitad italiana. Entonces Combinación a veces crítica, ¿no? sí, no, pero para mí fue fundamental. O sea, mi bisabuela, por ejemplo, fue un personaje muy importante en mi vida, una presencia, mi bisabuelo, bueno, mi abuelo, por cierto, durante muchos años más, porque además pasaba mucho tiempo en la casa de ellos, entonces veía es una familia que si uno lo mide en términos de bienes, de patrimonio, era una familia extraordinariamente pobre, que para los términos del barrio y de la época, era una familia de trabajo donde jamás, jamás me faltó nada. Mm. Este, Así que todas esas cosas te van marcando, porque vos veías que yo iba a comer a la casa de mis abuelos, yo comía de una forma pantagruélica. Claro, había 2 mujeres que no hacían otra cosa más que dedicarse a cuidar a los hijos y a los esposos, es Sí, una vida realmente
Si sabes aprender, porque hay otra gente que pasa por la vida y no aprende nada. Pero bueno, no sé, quizás también por eso me hice periodista, porque tenía cierta sensibilidad para observar y para Curiosidad, curiosidad y para claro, preguntarme cosas claro. sobre el entorno, ¿no? Sabes que describiste al comienzo, ¿no? Un hogar de clase media baja, después hablaste del amor aplicado a una comida, pero de pronto tratando de rescatar lo que había para comer. Em, ¿Cuál es tu idea hoy por hoy de Disculpa, la situación? porque me quedé pensando, cosas Claro, a ver, mi abuelo trabajaba en Conaprol, manejaba un reparto de Conaprol. Y mi bisabuelo gallego ya estaba jubilado, pero había sido estibador en el puerto. O sea, mi abuelo llegó a tener un auto usado, que para la época, yo reitero, ¿no? Estamos hablando del barrio Palermo en Palermo, claro. a mediados de los años 60. Mm, Era una cosa importante. sí, sí. En la cuadra de mi casa había, no sé si 4 o 5 autos, Sí, ¿no? sí. Y alguna tele de pronto, medio Claro, perdida. y por ahí, por el año 66, apareció otra señal de bienestar. Alquilaron una casita en Solimar para veranear. Maravilloso. 3 familias juntas, Sí, ¿no? O claro, sea, claro. pero que en mi barra no era lo frecuente, o por lo menos no todos tenían ¿Sabes esa qué? posibilidad. Iba a ir ese punto, ¿no? ¿Cómo ves o dónde enmarcás hoy el concepto de ascenso social? Porque podríamos marcar tan perfectamente que sos como un ejemplo de ese ascenso social mediante la actitud para el estudio, para la curiosidad, para el trabajo y después metiéndote en estas lides más de la política, ¿no? Pero ¿qué es hoy o dónde está radicada la clave para el ascenso social? Es que estamos viviendo en otra era, ¿sí? Ahora, el ser humano básicamente es el mismo. Los desafíos son los mismos. Y yo te diría que los valores trascendentes son los mismos. Yo no me considero ejemplo de nada, pero entiendo en el sentido que vos lo dijiste, un ejemplo casi estadístico, antropológico de la uruguaya media. Lo que yo veía es que en mi casa, en la casa de mis abuelos, se trabajaba y se cuidaba. Es decir, para la generación de mi abuela, de mi bisabuela, ni que hablar, mi bisabuelo nació en el siglo XIX en un puerto de pescadores en Galicia, para ver las diferencias. Y mi bisabuela tenía 13, 12 hermanos. En fin. Pero esa gente con instrucción muy baja nos transmitió a todos, a mi hermano, a mí, a mis primos, que lo que había que hacer era trabajar, ser moderado en los gastos e invertir en la educación y el cuidado de los hijos. Esa era su vida. Por supuesto, esa no es la vida de mi generación, que estuvo expuesta a otros avatares, a otros problemas, que tuvo que asumir otros desafíos, que tuvo otros estímulos. Pero si vos me preguntás qué te queda Mm. qué ejemplo, en qué ejemplo te querés mirar, irremediablemente fracasás, pero lo seguís buscando, es en esos modelos familiares, ¿no? Claro. Y después cuando venís al palacio, y quiero mucha literalidad en el concepto del palacio legislativo, ¿cómo haces para no distraerte y para seguir honrando aquellos valores? Es, está muy buena la pregunta. Déjame ser justo con mi abuela, que era una ama de casa, pero que yo siempre pongo este ejemplo porque para mí me marcó también. Mi abuela leía todo el tiempo. Incluso cuando murió, en la mesa de luz, que tenía hasta apilado libros, semanarios, una mujer de una instrucción básica, de un gran interés en los temas de la política, de la sociedad, de la tecnología. Pero yo recuerdo, mi tío, el hermano de mi madre, era pobre, murió hace unos años, era mayor que yo, pero unos 11 años. De manera que cuando él entró a estudiar su profesión, que estudió mecánica, estoy hablando de primera mitad de los años 60, mi abuela estaba preocupada porque ella decía que tenía que estudiar electrónica, que era la disciplina del futuro. A mi tío no le fue mal con la mecánica,
pero ella en algún lugar leyó lo que marcaría la tecnología hasta el día de hoy, porque la informática es de algún modo de la Sí. continuación. Bueno, ese tipo de personajes familiares te hacen creer en la gente común. O sea, si mi abuela tenía esas intuiciones, cualquier persona con instrucción, con acceso a la información, este, puede tomar decisiones prudentes y sabias. Yo siempre pongo el ejemplo que vos vas a entender a lo que me refiero porque trabajás en Radio Sarandí. Cuando se hizo o se reformó el local de la UTU que está en Agraciada, y no me acuerdo cuál es la calle que sale Sí, ahí, sí, ubico perfecto. y apareció la carrera de gastronomía. Yo veía a las madres, fundamentalmente a las madres, durante días hacer cola para inscribir a Por un sus cupo, hijas y a por un sus hijos cupo. porque Sí, entendían que ahí había un futuro. sí. Eso a mí me marca, y voy a lo que me decías, porque yo siento que estoy representando gente y que eso obviamente te obliga, no solo en términos programáticos, de principios, porque te votaron a ti porque estás en un partido determinado, pero que en definitiva vos tenés de algún modo que interpretar a gente que es tan competente como vos para tomar decisiones sobre su propia vida y sobre la vida de su familia. Claro. No sos alguien que tiene una sabiduría especial. En todo caso, como te dedicas a esto, vas juntando más información, vas cruzando cosas Sí. de distinta disciplina, Pero pero sin perder los marcos de referencia pronto, por ¿no? eso te decía, Claro. los valores en los que te formaron, Ujú. obviamente los valores tuyos y en todo caso los de tu partido, los del espacio Ujú. político que integrás y representás, pero que nunca sustituís ni tenés una sabiduría, una capacidad de discernimiento mayor que un ciudadano medio. Claro. Mirá qué interesante ese punto. Mondo Cane, ¿cuándo lo escribiste? Mondo Progre. Mondo Progre. Mondo Progre lo escribí o lo colecté porque es Sí. una, Es una una recopilación de recopilación de columnas artículos. mías. Supongo que en el 2015, no me acuerdo Sí. ahora, 2015, Ah, 2014, sí, por ahí. bueno, calculo que por ahí sí han Sí, pasado 10 sí, años, ¿no? sí. Más o menos. Decime una cosa, en aquel momento, bueno, fuiste asumiendo después un perfil del periodista, digamos, conductor, presentador, en fin, pero después tenías una mirada crítica también hacia la política. Sí, Eh, y recuerdo, a ver, corregime, de pronto estoy errándole, ¿no? En la primera página del Mondo Progre hay una referencia a Homero Alsina Benet, a un sí, cosita que sí, tiene un sí. prestigio, Sí, y que decía algo así como: si vas a pegarle al arco, sí. fuerte y adelante, Mirá, ¿no? eso es una historia de la cual aprendí mucho. Resulta que pues yo siempre escribí, siempre, además de escribir como periodista, y que me gusta escribir. Ahora estoy retomando en el tiempo que tengo. Y había escrito una especie de relato, no periodístico, no de ficción, pero que estaba ahí en una zona intermedia, una mirada sobre los ómnibus que circulan, ¿no? Entonces me crucé con siempre se me va el nombre de este periodista argentino que estuvo en Uruguay mucho tiempo, escribió en El País Cultural, Elvio Gandolfo. Claro. Le digo, Elvio, vos sabés que Elvio era, supongo que el secretario de redacción del País Cultural, que Sí, era una publicación de una Biblia alto casi. nivel, Sí, sí. sí, sí. Y vos sabés que escribe un relato. Se lo doy y me dice, me lo encuentro a los dice, el viejo era Homero Alsina Sí. Tevenet, el viejo lo leyó y le encantó, lo va a publicar. Mirá lo que era la época, el País te compraba el artículo y lo publicaba 2 meses después. Si Claro. el viejo, Se dijo probado. exacto, publicó el artículo y bueno, al cabo de un tiempo escribí otro. Entonces, que era, ¿te acordás del humor en la escuela del maestro Firpo? Claro. Bueno, pues yo trabajaba en el CLAE y tenía acceso a textos producidos por académicos que eran absolutamente incomprensibles. Entonces, como yo era editor, los iba recortando. Hice el mismo trabajo del maestro Firpo, pero en vez de con alumnos de escuelas, con Con académicos intelectuales. que no se podía Sí. identificar. Entonces hice un artículo muy divertido y extenso, ¿no? Se lo mando al viejo. Y me lo devuelve con una esquela que me dice, estimado Sotelo, recuerdo con mucha consideración
su escrito, su relato sobre los ómnibus. Sin embargo, me merece alguna observación, ¿no? Como diciendo, no te desubiques. Aquel me gustó, me dice, y ahí pone esa frase, ¿no? Como le decía aquel director técnico a sus discípulos, muchachos, si van a patear al arco, que sea fuerte y a los ángulos. Y eso, de algún modo me quedó impregnado, claro. Siguió. Porque vos sabés que la consulta iba a ser por ese lado, ¿no? De aquel crítico muchas veces de algunas acciones de la política, y cuando digo acciones de la política no de un partido en específico, sino de este manejo político a veces necesario, ¿no? El de la interacción, el de la complementariedad en las ideas, en fin, el del debate crispado también. Pero ¿dónde entendés que la política le sigue fallando al arco? ¿Dónde creés que no le pega fuerte y al ángulo? Y como suele ocurrir cuando se convierte en corporación, es decir, cuando empieza a tomar decisiones mirándose a sí misma, mirándose el ombligo, cuando se divorcia, se distancia de la gente y de los problemas reales de la gente, de los problemas urgentes y de los problemas reales, que no es lo mismo, ¿no? Claro. O sea, los problemas urgentes son parte de los problemas reales, que es una lista más larga, y la gente necesita que los resuelvas todos. Por supuesto que no lo vas a resolver. Cuando falla en priorizar los temas, cuando falla en ser transparente, cuando falla en la respuesta, porque a veces te equivocás, cuando estás más pendiente de tu carrera política que de las soluciones necesarias, y no estoy hablando de los demás, estoy hablando de mí. Por supuesto que lo observo en colegas del oficialismo y de la oposición, tanto como lo observo en mí. Por eso vos me hablabas de la política y yo te digo lo que me parece. Yo todavía tengo la mirada del periodista, más allá de que soy parte, ¿no? Que te permite ver las cosas con cierta distancia. Y eso también te permite armar un mapa un poquito más fidedigno de lo que pasa. A veces me equivoco, pero todavía tengo una mirada de alguien que viene de afuera. Claro. Y ahí sí te llevo directamente a lo otro, ¿no? Con ese mismo concepto, si querés. Estuviste en el fútbol, involucrado en la dirigencia. El fútbol termina siendo esencialmente resultadista. Y cuando las cosas de pronto no funcionan, Pero el te- problema, sí, entiendo perfecto a lo que te refieres. El problema del fútbol no es que sea resultadista. Yo ayer escuchaba no sé cuándo se va a No, pero publicar, sí, la lo que conferencia de comienza cuando prensa de se pueda. Bielsa. Ah, ya. Yo quedé asombrado de Bielsa. Quedé asombrado de dos cosas: del nivel altísimo intelectual, profesional que tiene. Hace fútbol basándose en evidencias, no en pensamiento mágico, no en pensamiento o en decisiones, toma decisiones aleatorias e indemostrables. Y el problema de comunicación que tiene, el problema de temperamento que hace que no obtenga mejores resultados. Pero el problema del fútbol, yo identificaría que es doble. En primer lugar, y hablo de mí como hincha de fútbol, el hincha de fútbol es lo peor que hay en el mundo. Tú y yo y los que estamos acá puestos en hincha de fútbol, porque no es que sos resultadista, es que rechazás la idea de la derrota, radicalmente. Si tu cuadro, y tengo testimonios de grandes dirigentes de fútbol, que no es mi caso, saliste campeón del mundo y el domingo siguiente empatás, todo lo que conseguiste es un desastre. Claro. A mí me pasó como presidente de un sí. club haber salido campeón de segunda con una rueda, con el clausura invicto, después de 30 años sin salir campeones, se subía pero sin salir campeones, y al primer partido escuchar a la gente decir que era todo un desastre como siempre. Y después me puse en el lugar, pero si yo hago lo mismo como hincha. Está bien. Entonces ahí, y ya nos queda poco tiempo, lo traslado Sí. a la política. El votante a veces se le interpreta como hincha, como barra brava y como resultadista. Y hay que administrar también la ansiedad y la paciencia, porque esto no es Sí. también de resultados inmediatos, me imagino. ¿Entendés la Perfecto. comparación? Lo que pasa es que es incomparable los niveles de irracionalidad, de arbitrariedad y de mezquindad que hay en el fútbol. Reitero que hablo de mí como hincha, o sea, no hablo de los demás.
son incomparablemente mayores a los que hay en la política. No hay punto de No, no hay comparación. punto alguno de comparación, porque salvo en algunos grupos o personas que son por temperamento, naturalmente exaltadas, en términos generales, si vos le explicás a la gente que hay escasez, la gente entiende. Lo que no puedes es tomarle el pelo, o sea, no puedes decirle que hay escasez y vos tomar decisiones que dilapidando el dinero. Si vos le explicás a la gente que hay un contexto internacional difícil, la gente lo entiende. Al final, cuando va a votar, dice, mirá, tu desempeño no fue satisfactorio, no te voto, lo voto a él, a ella, eso es legítimo. Pero hay niveles de tolerancia, de racionalidad No de mayores. docilidad. Algún sector de la ciudadanía puede ser dócil. En términos generales, la población uruguaya no es una población dócil. Tendrá, en términos relativos, altos niveles de fidelidad partidaria, cada vez menor, Sí. lo que es promedialmente es una persona razonablemente racional. O sea, que No sé sos si, que no periodista. tiene nada que ver Está con bien, el está hincha bien. de fútbol. Es No, la por misma eso. persona en un rol distinto. Bueno, por eso, pero sos periodista, comunicador, presentador y ahora legislador. Y yo te quería llevar a eso. ¿No entendés que parte de esta distancia entre la gente y la política, entre las personas y los políticos o sus partidos, no responde a que no me están dando resultados y yo estoy desesperado o desesperada? Quizás en parte la gente que encuentra que la política no le da respuestas tenga la tendencia a descreer de la política. El problema es que, como decía Churchill, la democracia es el peor de todos los sistemas, salvo por todos los demás. O es un sistema muy malo. Si no es política, ¿qué? Si no es política, con el Lo riesgo de la antipolítica. bueno, lo que pasa es que la antipolítica es como una válvula que permite que no recurrir a la dictadura en la fantasía de la gente que encuentra, la fantasía, digo, si los políticos no me dan soluciones, ¿qué me queda? Durante décadas en América Latina, e incluso en Uruguay, aunque bastante menos veces, la gente decía que vengan los militares. Eso hoy no está en el menú en el continente, por suerte, pero sí la antipolítica, que la antipolítica es lo que el anticristo al cristianismo. Es decir, no es que el antipolítico va a ser mejor, probablemente sea aún peor, porque no hay acumulación, porque en definitiva también tienden al autoritarismo, al mesianismo. Es decir, es una catástrofe para cualquier país que el sistema político no esté a la altura de los reclamos. Y estar a la altura de los reclamos no es decirle a la gente, como he escuchado lamentablemente por ahí, usted precisa plata, yo le doy plata, usted precisa trabajo, yo le doy trabajo. Es hacer lo que se crea buenamente que se debe hacer para que la gente pueda acceder a un trabajo, a un salario y a una condición de vida digna. Pero eso incluye decirle lo que no podés. Es decir, no, esa es la diferencia entre el demagogo y el Sí, político. que ahí tienen que trabajar los políticos entonces, ¿no? Sobre todo. Sí, manejar las frustraciones, volviendo al tema del Claro, fútbol, exacto. que es lo más difícil en la vida personal, familiar y política también. Gestionar la ansiedad, Sí. la impaciencia. Muchas gracias, Gerardo. Daniel, la verdad que ha sido un gusto Igualmente conversar para mí. contigo y estoy a las órdenes. Muchas Gerardo Sotelo, Personas en Cámara.